A colación de los casos que hemos mencionado de Zahara o Keisio, aunque haya muchos más, pero bueno, también son representativos de lo que está pasando. Sara, tú como parte del movimiento musical granadino, gestora de eventos, musicóloga, habrás vivido muy de cerca problemáticas similares. Según tu opinión, ¿qué dilema enfrentan los y las músicas emergentes, importante puntualización, emergentes, al participar en festivales financiados por fondos de inversión como KKR? ¿Tienen opción real de rechazar un contrato sin poner en riesgo su subsistencia? Sí, pues, bueno, yo creo que esta pregunta vamos a poder aterrizar y poner en este contexto concretísimo de KKR muchas de las cosas que hemos estado hablando ahora. Y yo creo que la cuestión que nos ha traído este verano el KKR es que nos ha puesto frente a un montón de debates que estaban ahí latentes sobre cómo funciona el ocio musical en el siglo XXI, en el turbocapitalismo, y que lo estábamos ignorando un poco porque no nos interesaba mucho a gestores, a músicos, a consumidores de música, pues prestarle tanta atención porque bueno, nos veíamos como quizá sin agencia también para responder a ese contexto. Entonces yo, mucha de la información que voy a decir la he sacado de este libro que me parece muy interesante, que se llama Antineutral, música y economía moral en la era del turbocapitalismo, de Pepo Márquez, que habla no solo del tema de KKR, sino del tema de la financialización de la música, de los macrofestivales, de cómo pues vemos en ellos estructuras súper grandes, inaccesibles, grandes máquinas de consumo musical que son como macroempresas, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se destapara la vinculación con el Fondo Pro-israelí, pues es lo que nos ha puesto frente a un espejo muy incómodo, ¿no? A todos los artistas, consumidores de música, pero muy necesario. Es un espejo que nos hace plantearnos cómo entendemos el ocio musical, hasta qué punto estamos dispuestos a asumir nuestro consumo cultural, que nuestro consumo cultural puede estar financiando causas reprochables, en este caso el genocidio en directo de Israel, pero también se extiende a otros casos y se ha proliferado a otros casos como la salida masiva de artistas de Spotify, otros fondos de inversión que financian causas muy racistas, etcétera. Todo ese tema de KKR ha explotado y nos ha hecho plantearnos cosas que quizá deberíamos habernos planteado mucho antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y bueno, por aterrizar la pregunta, tú no me preguntabas por el dilema, ¿no?, al que se enfrentan en concreto los músicos, porque luego podemos hablar del público. Por un lado, para los músicos, hay un dilema que opera a varios niveles. Por un lado, a nivel de posicionamiento público, a nivel de crisis reputacional, ¿no?, de construcción de tu identidad como artista, como persona virtual y pública. Y la cuestión es que no solo ha sido el público el que ha interpelado a los artistas que participan en estos festivales, sino que también otros artistas, para los músicos es muy importante cómo ellos son recibidos entre sus comunes, ¿no?, entre los otros artistas o agentes de las industrias culturales que también han animado a boicotear. Y la pregunta que se han tenido que enfrentar muchos de estos artistas no es solo si posicionarse o no, sino de qué manera hacerlo. Y esto me hace recurrir a un término que usa Pepo Márquez en su libro, que es el precariado artístico. O sea, él habla de 3 tipos de respuesta que ha habido a este problema. Los primeros son los first responders, que eran muchos artistas que en realidad su discurso ya estaba bastante politizado. Los discursos en los que operaban y los que actuaban ya estaban bastante politizados, entonces pues muchos de ellos, o incluso tienen la capacidad económica, que ahora hablaremos de ello, de responder rápido a esto y de responder tajantemente. Pues son los artistas que de primeras han dicho, como por ejemplo Bob Dylan, Residente, etcétera, que de primeras han dicho tajantemente: me desvinculo de este tipo de festivales y todo a cuestión del genocidio israelí, vaya. Y luego ha habido otra forma de respuesta, que es la gente que decía no, porque es que el arte no tiene nada que ver con... En fin, esto ya lo hemos hablado, no es así. Puedes estar financiando animando simbólica o materialmente a un genocidio a través de tu arte y de tu consumo, ya lo hemos desgranado antes. Pero por otro lado hay una tercera vía, que es la que a mí me gustaría explorar, que es que tenemos que tener en cuenta que la música pues es una industria también, y que hay gente con contratos que hace su trabajo, que es tocar en festivales. Es decir, que a lo mejor hay muchos artistas que por una cuestión económica de si me retiro de este festival tengo que pagar una multa que no puedo asumir, pues no pueden bajarse de ese festival, no voy a decir ese privilegio porque no creo que sea tampoco un privilegio, sino también una cuestión de poder asumir ciertas cosas, pero que no pueden asumir eso, la cuantía económica de desvincularse de un festival
porque a veces yo creo que en este sentido me gustaría interpelar al público, que creo que desde el público, desde los consumidores de festivales, está bien que eso es lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos criticado mucho a quién no se bajaba. Yo creo que la cuestión no es criticar a quien no se baja, sino que explique exactamente los artistas que siguen en este cartel, que expliquen y que sean completamente transparentes sobre por qué no se bajan. Porque si a mí, Zahara, Chica Sobresalto, quien sea, me dice, mira, yo he firmado una cláusula en este contrato que me dice que si no toco este concierto, tengo que pagar whatever dinero, más devolver lo que ya me habían adelantado, y esto no solo me afecta a mí, sino me afecta a mis técnicos de luces, mis backliners, mis técnicos de sonido, mis músicos, etc. Hay una cuestión material ahí que, por supuesto, entiendo la verdad y me parece que tiene que ver con una cuestión más profunda, que es cómo hemos llegado a este punto en el que los artistas, básicamente el trabajo precario de los artistas depende de 3 meses en verano y no tienen más trabajo muchos de ellos o casi nada a lo largo del año. Pues tenemos que tener en cuenta que es una cuestión material, ¿no? Ellos también pagan alquileres, ellos también llevan a sus hijos, a sus hijas al cole, y tenemos que saber cómo balancear de qué manera les pedimos cosas y a lo mejor saber valorar cuando un artista toca en un festival con una financiación, pero luego no compensa, sino explicita por qué lo hace y luego boicotea de otras maneras. Y esto me gustaría llevarlo más allá. ¿Por qué? Porque, claro, una cosa que se decía mucho el verano pasado, o que yo comentaba mucho con compañeros y compañeras, era, no, claro, para este verano es posible que muchos de ellos ya no se puedan bajar, pero no, para el verano que viene va a quedar clarísimo quién está en esta causa y quién no. Pues resulta que no, porque yo hablando con varios amigos que trabajan son músicos, trabajan con grandes nombres de la música indie, de la música pop, comentaba el otro día que muchos de esos contratos que ellos tienen firmados, llevan firmados como año y medio, o sea, llevan firmado desde 2023 o de 2024 casi. Entonces, claro, pues estamos en las mismas, ¿no? Hay muchos nombres que saldrán ahora en el Festival X de gente que firmó este contrato mucho antes de que esto saliera. Entonces, en resumen, la cuestión es, ¿tienen la opción de rechazar un contrato sin poner en riesgo su subsistencia? No lo tienen. Hay algunos de ellos que sí lo tienen y lo hacen y está genial. Por ejemplo, Residente, lo que ha hecho Residente, tanto de bajarse de todo tajantemente, también Residente es multimillonario, puede asumir las multas que le dé la gana, ¿no? Intuyo. Y luego, pues, más acciones que ha hecho, me parece muy valioso, pero también tenemos que, de alguna manera, creo que desde el boicot, entrar en diálogo con esos artistas que no se pueden, o sea, que se posicionan pero que no se pueden bajar, y ver de qué manera, sin echarle toda la culpa, sin que recaiga toda la culpa en los hombros de gente que también está precarizada, ver qué herramientas tienen ellos o qué legalmente incluso, de qué manera se podría intentar rescindir estos contratos para que ellos no tuvieran estas multas, en fin. Creo que tenemos que tener en cuenta, en resumen, que muchos de ellos son precarios y no podemos darles toda la responsabilidad de ellos, pero sí me gustaría añadir que lo mínimo que pueden hacer, y esto es muy importante, lo mínimo que pueden hacer los artistas es posicionarse y ser transparentes, porque muchos de ellos, lo cierto es que han intentado como mantener un perfil bajo, no decir nada. Bueno, yo este verano no participo aquí, no, porque eso es legitimar y eso sí que es ser cómplice con un discurso. Si tienen condiciones materiales que te impiden realizar este boicot porque es tu trabajo, explícalo, tienes plataformas para hacerlo, incluso de alguna manera entra en diálogo con plataformas de boicot para ver de qué manera puedes colaborar, pero yo creo que estar callado y no asumir la incomodidad de eso no es responsable y no es una opción. Uh-huh. Sí, yo quería como 2 cosas que me vienen a la mente escuchando a Sara. Una es que, digamos, yo durante toda mi intervención, no sé si os habéis fijado, pero he evitado usar la palabra consumo para hablar de la música, pero es porque estaba hablando de esa dimensión estética. Pero al hablar de esto, una vez aterrizado, somos consumidores de música. Es decir, estamos insertos en flujos de circulación de capital que sostienen una industria. Y en ese sentido creo que es muy importante que estemos informados o informadas e informades de cómo funciona esto. Es decir, claro, que entendamos en qué situaciones se encuentran los y las artistas. Más en este momento de precarización, yo creo que ya venía de antes, ¿no? Y Spotify y las plataformas de streaming tienen mucha culpa, pero a partir de la pandemia es evidente que mucha gente sencillamente no puede ganarse la vida con esto, o los márgenes para ellos son
absolutamente mínimos. Entonces, entender todas esas presiones a las que están sometidos y sometidas las artistas independientes emergentes es fundamental para que podamos hacer, como decíamos antes, una crítica responsable, medida, pertinente y no un mero brochazo gordo que tampoco contribuye tanto. Ahí está. Pero es que la cuestión para mí es que hablamos de grandes artistas, pero es que muchos de ellos no son emergentes. O sea, la cuestión es que hay gente que a lo mejor lleva 15 años o 20, o sea, que tiene muchas escuchas en Spotify, que tiene un gran altavoz mediático, pero que luego no gana tanto dinero porque es muy precario, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que estudiarlo en cada caso, porque también, por ejemplo, el otro día veía una entrevista con Love of Lesbian diciendo, no, nosotros hemos podido quitarnos de todo esto porque no teníamos ningún contrato firmado. A veces hay contratos orales, ¿no? que se hacen por correo en plan, sí, ¿te quieres tocar aquí? Sí, pues ya está. Entonces, bueno, pues eso, como dice Jesús, conocer cómo funciona todo eso y conocer pues que es una industria con gente que también trabaja, pero que tampoco, o sea, es que es una cuestión dicotómica porque eso tampoco, un poco, claro, ¿no? Porque eso tampoco puede ser, ay, no, pobrecitos, pues entonces, no, también tienen una responsabilidad. Pero como público hay que saber hasta qué punto les podemos pedir y entrar como de alguna manera en diálogo con ellos, ¿no? Y que sea algo transparente. En plan, estamos todos en esto, pero yo tengo que pagar el alquiler también, ¿no? Y también yo pienso que precisamente que haya alternativas colectivas, es decir, contra festivales. Sí. Es decir, por ejemplo, aquí se bajó poquísima gente del Granada Sound. De hecho, un grupo fue el que lo hizo público. De los pocos que había emergente y probablemente precario. Entonces yo pienso también para incentivar que grupos más pequeños, más precarios se atrevan a dar estos pasos, vamos a darles alternativas. Sí, ¿sabes? Totalmente. Como ciudadanas vamos a hacer un contra Granada Sound. Sí. Aunque no sea una cosa tan enorme, ¿no? Sí. Pero es que yo también pienso que ganas mucho público haciendo eso. Totalmente. Es decir, yo no conocía el nombre de ese grupo y luego los busqué y me puse a escucharlos, ¿sabes? Para decir, a ver qué dice esta gente. Es decir, que eso también quede en la mesa de alguna forma, ¿no? Porque precisamente si no, yo creo que se puede caer un poco en lo que decía Sara ahora mismo del victimismo, ¿no? De decir, ya, pero es que yo soy precaria, me tienes que entender. Vale. Yo también he buscado trabajo en Granada durante muchísimo tiempo y nunca voy a trabajar en Tecnocasa. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Como que sí, pero dentro de nuestras posibilidades, igual prefieres tocar en Granada aunque tocar en el Viña Rock, si esas son tus opciones. Me refiero, dentro de lo malo, ¿no? Que elijo, pues, bueno, eso también sé transparente y dilo, ¿no? Claro. Quiero bajarme del Viña Rock porque creo que tiene muchísimo más proyección y mi bajada va a tener un impacto más grande, pero no puedo bajarme de todos, entonces he priorizado X. O sea, como que hay miles de... Pero que sí obliguemos un poco a los artistas a posicionarse. Sí, y a explicitar su estrategia también, ¿no? Porque ya no va solo del tema de bajarse de los festivales, sino de cómo esto nos enfrenta a una situación de... Estamos en un tipo de consumo que hoy ha salido, que financia el genocidio palestino, pero mañana puede salir y saldrá que financia cualquier bombardeo en X sitio, cualquier otro atentado contra los derechos humanos. Entonces, en este sentido, el otro día pues escuchaba una entrevista a Frankie Pizza, que es un creador de contenido de contexto, en Instagram, que habla mucho de esto, de los contextos en la música, de la precarización, y él decía... Claro, y él decía, yo entiendo que hay artistas que no puedan irse de Spotify, en plan, mañana me voy de Spotify, porque su forma de vida depende en parte de lo que ganan de Spotify. No obstante, creo que los artistas que estén posicionados y comprometidos con esto tienen que empezar a crear estrategias y darle a su público estrategias para que les puedan apoyar de otra manera y en otros espacios. Y eso, ahí, en paso a la responsabilidad del público, el público lo tenemos que recoger, porque también hay mucho público, la sensación que me da, que ha exigido, pero es como, claro, ¿y tú sigues escuchando en Spotify? ¿Y tú cuántas veces has comprado en Bandcamp a tu artista? ¿O cuántos festivales autogestionados has ido en tu pueblo? Ninguno. Pues claro, es una cuestión de, no podemos, los artistas, ya. Pero es que nosotros como público, pues también estamos comprando Coca-Cola y estamos... En fin, que claro, obviamente no hay
nunca un consumo 100% coherente, no, pero igual que les exigimos mucho a ellos, tenemos que nosotros hacer y buscar alternativas do it yourself en Granada, etcétera, y ver lo que apoyamos, porque tampoco vale que le digamos al artista, vete de Spotify, es genocida, cuando no le vamos a ir a apoyar a Bandcamp y no le vamos a ir a apoyar a otra plataforma que él propone. Claro, o sea, a lo mejor la solución es que en vez de ir como consumidor, en vez de ir a Granada Sound, vayas a un concierto al mes a lo largo del año en planta baja, ¿no? Por proponer una alternativa local, que participes, ¿qué tal? A lo mejor la alternativa Spotify es Tidal, pero a lo mejor eso también es imperfecto. Pues sé consciente de esto, ¿no? O sea, quiero decir... Que del mismo modo que las alternativas que pueden tener las artistas pueden ser imperfectas, las nuestras como consumidores también, pero sé consciente de esas imperfecciones exacto. O sea, no podemos exigir más de lo que estamos dispuestas a hacer. Hay que intentarlo. Total, que haya un equilibrio entre la crítica y la autocrítica. Totalmente. Yo siempre voy ahí, ¿no? Como si tú estás criticando esto, ¿qué estás haciendo tú para que eso también pare? ¿No? Total. Sí, que al final muchos artistas, bueno, a ver, todos se deben al público, pero todos se mueven en base a dónde está el público. Si el público está en Spotify, nadie se va a ir de Spotify. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante, en el siguiente bloque, pero me gustaría puntualizar, no me acuerdo a quién le oí decir, que un artista solo puede ser libre en dos momentos, a nivel composición, pero yo creo que también se puede extrapolar a nivel de rechazar contactos. Cuando no vive de la música o cuando ya es multimillonario y puede hacer lo que quiera. Totalmente. Pero en medio hay la gran mayoría de grupos pues que tienen que decir que sí a muchas cosas que igual no son coherentes con lo que están pensando. Claro, porque es que incluso si los del medio ven que los que pueden hacerlo se van a otras alternativas, es que eso es, como decíamos, es que eso es una puerta simbólica y material muy grande. Es que incluso si de repente todos los artistas que ya es un peo que les escuchen en Spotify, se van de Spotify porque pueden irse o empiezan a liderar otras maneras de consumir y ofrecer a su público, un público fieles que hablo de, yo qué sé, de gente que lleva a lo mejor rockeros de 40 años que hacen... Sí, un Bunbury, un Miguel Ríos. Que tienen un público muy grande. Si ellos pues lideran, bueno, que en caso de Miguel, o sea, Miguel Ríos nos ha ido de Spotify, pero Miguel es una fuerza posicionada bastante grande y Miguel ha hecho mucho, o sea, Miguel va a un montón de manifestaciones, está en la lectura de los nombres de los niños palestinos, él siempre, o sea, él está ahí y él hace mucho. Pues yo creo que figuras como esas tienen que ser referencia, ¿no? Para otros que a lo mejor no pueden posicionarse, o sea, que no se posicionan tan claramente, que vean que incluso en una cuestión generacional, ¿no? Mira lo que hacen los mayores, les ve a seguir. Sí, marcar un precedente y igual si un macroartista de estos de los que hablamos se va a Bandcamp, por decir algo, pues igual también se da esa migración del público, o sea, que la responsabilidad recae en ellos más que en los que están, pues bueno, viviendo como malamente pueden. Sí. Ya no sé si el Residente es multimillonario, Multi, no sé, el hombre tiene dinero. La verdad es que se me ha calentado el hocico ahí, pero bueno, no pasa nada, no lo va a escuchar él, así que...